Capítulo 15. Una tarde, en Trujillo, mientras Ursúa cabalgaba cerca del acueducto. Una tarde, en Trujillo, mientras Ursúa cabalgaba cerca del acueducto, cruzó por la calle empedrada un cortejo lujoso. Desde la silla de mano llevada por unos esclavos, alguien pidió que lo llamaran, y cuando Ursúa se acercó, la voz de una mujer oculta en la penumbra le dijo: «¿Cómo está, capitán? Le agradezco su visita de hace unos meses». Era Inés de Atienza. No la había olvidado, porque sintió una mezcla de ira y de alivio, pero sobre todo sintió el cambio de actitud. Ahora ella no se estaba relacionando con el virrey o con un enviado suyo, sino con él mismo, y de repente Ursúa no podía creer que una belleza semejante le hubiera pasado inadvertida el primer día. Miró sus ojos oblicuos, sus cejas marcadas, su oscuro y brillante cabello, el cabello de India bordeando el rostro singularmente hermoso de grandes pómulos donde temblaban unos labios rojos y tentadores. Vio el cuello entre los cabellos oscuros, las manos largas saliendo de las mangas de seda, los senos casi escondidos bajo el bramante. Por primera vez en su vida no supo qué responder, y ella se alejó agitando su mano mientras el caballero permanecía atónito bajo el sol en el viento corrosivo del litoral. Aquella noche parecía enfermo. Todo el aparentemente rencor de unos meses atrás había revelado su verdadera condición. No sabía qué hacer para verla de nuevo. Quería consolarla por la muerte de su esposo. Quería prometerle que la protegería, jurarle la amistad del virrey y de todas sus tropas. Era una necesidad tan intensa que ahora sentía más preocupación y desvelo por ella de cuando había sentido por la expedición todos los días anteriores. Había querido verla enseguida, aunque volviera a ser esa potestad odiosa que lo había menospreciado al comienzo y lo miraba indiferente desde su rostro inescrutable de piedra inca. No habían pasado 8 días y ya Ursúa estaba en la cama de aquella mujer. Protegido por la inmunidad que le daba ser emisario del virrey, se animó a visitarla en su casa. Ella dio las órdenes necesarias a la servidumbre y se entregó con la misma ansiedad. También ella estaba pensando en él, desde mucho antes de encontrarlo junto al acueducto que construyó su padre, Blas de Atienza, para que florecieran lotos de agua en los litorales resecos. Allí no estaba el fantasma del padre ni el fantasma del marido muerto. Ahora se amaban frenéticamente en la alcoba de ella, en las salas, en los baños de vapor. Les costaba esfuerzo inaudito separarse de nuevo. Empezó a visitarla todos los días. Siempre encontraba un pretexto para cancelar las citas que tenía con los encomendederos y los compromisos con sus soldados. Parecía no pensar que tenía que volver a Lima ni a Santa Cruz, donde mucha gente esperaba el comienzo de la expedición. Tratándose de Inés, los rumores no se hicieron esperar, por la cercanía del luto, por el libertinaje, por la envidia, pero ella sintió que Ursúa era el alivio que el virrey había enviado a su viudez, el único consuelo posible para una mujer ardiente y joven que se había visto súbitamente despojada de su marido y abandonada en una casa inmensa en un país de guerras donde ella solo tenía una discordia palpitando en su sangre. Trataban de encontrarse discretamente para que no oyeran demasiado las paredes del vecindario, pero pronto nadie ignoró que Ursúa e Inés de Atienza respiraban el uno por el otro. Inés no podía creer que lo hubiera estado en Perú cuando ella era niña. Le gustaba hacer cuentas. «Tú tenías 6 años cuando yo nací», le decía. «Y si llegaste al Perú cuando tenías 17, pude haberte conocido desde mis 11 años». Habían estado a punto de conocerse, pues el virrey Blasco Núñez de Vela pasó por esa casa de Trujillo precisamente cuando la niña tenía esa edad, y ella recordaba a los muchachos que venían con el viejo virrey de barba blanca. «Pero tú no estabas entre ellos. Yo no te habría olvidado». Ursúa nunca había podido ver al virrey, pero había llegado a las Indias con algunos de los muchachos de su corte. Recordó o creyó recordar que Lorenzo Cepeda y Ahumada, el amigo con el que había cruzado España hasta Sevilla y que había visto a su lado unos toros de piedra borrosos de la antigüedad en la Sierra de Gredos, le había hablado después en Lima de una princesita que habían conocido con el virrey. Quizás estaba inventando ese recuerdo, pero a ella le agradó estar en la memoria de Ursúa desde años atrás. Ella contaba con los dedos, o sea que cuando murió mi padre en 1546, tú ya eras gobernador en Santa Fe, le decía. Él fruncía el sueño y le hacía reproches. Y cuando fundé Pamplona, la nueva, en tierra de los chitareros, tú ya te estabas casando con otro. Culpa tuya, respondía ella, por no haber aparecido a tiempo. Creías más importante librar guerras en el país de las Esmeraldas que venir a buscarme, aunque ya supieras de mi existencia. Y prolongaban sus encuentros espaciando los besos con historias de los primeros tiempos. Él pedía que le hablara de sus abuelos reyes, cuando el mundo era del sol y de la luna, de los ríos donde reinaban las serpientes y de cóndores que caminaban por el cielo. Le costaba creer que ella fuera del linaje de Atahualpa, y a mí me costó también creerlo cuando él me lo dijo. Para mí, esas figuras pertenecían al relato de un reino muerto cuyas fortalezas de oro habían venerado mi infancia,
y siempre resulta increíble ver con los propios ojos los vestigios de una leyenda. Él a su vez le contaba sus aventuras desde las tempranas tabernas de San Sebastián. A ella le gustaba desnudarlo y acariciar su pecho lleno de viejas marcas de flecha y de lanza. La manera que inventó, en medio de los juegos del amor para participar de esas guerras viejas, era mirar y tocar las cicatrices de sus batallas. Acariciaban el muslo, la huella de una lanza de los musos, el hombro izquierdo, la marca que dejó una flecha tairona, ampliada por la desgarradura que dejó una flecha un día después al ser arrancado de un tirón. Besaba cada cicatriz a medida que él le contaba cómo la había obtenido, y después le hablaba de su padre el encomendadero, del acueducto que había construido, de su madre perdida que la protegía en las noches, y volvía a hablar de sus abuelos los señores incas, desde Huayna Capac hasta el gran Pachacútec, mientras él pasaba los labios por su blusa y le bajaba al borde con los dientes para que aparecieran los senos firmes y los pezones encarnados. Le bastaba rebosar esos pezones rígidos con sus labios para que ella se estremeciera como si un viento súbito hubiera entrado por la ventana. Él, que había sido siempre urgente y despreocupado de otra cosa que no fueran las cópulas frenéticas, se demoraba con ella en brazos, en tanteos y en repliegues. Parecía no querer que terminara el avance de su mano sobre el vientre liso hacia el montículo de vellos dormidos. Se deleitaba esperando el momento en que un roce insignificante despertara en ella uno de esos espasmos que la hacían gemir. Y lo sé porque a Ursúa al comienzo no le bastaba vivirlo, sino que tenías que salir a contarlo, y yo era el destinatario de sus confesiones. Ha de ser que ya te habían embrujado desde el primer día, le dije en broma, y él lo tomó a broma también. Pero no es mentira que desde cuando ella se hizo visible a sus ojos, la suerte de Ursúa comenzó a desviarse tercamente en una nueva dirección. Él había empezado por no verla y muy pronto solo tendría ojos para ella. Fue el más nítido indicio de cómo Ursúa no solo era capaz de entregarse cada vez a una sola obsesión y de cómo se convertían en su alma las pasiones.